Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo en este video va a hablar sobre la sentencia en primera instancia. A mí me corresponde hablar sobre la conducta penalmente relevante. En ese sentido, voy a establecer que el señor Walter Omar Ventimilla Bastidas, el 3 de junio del 2016, cumplía sus funciones de guardia en la puerta de la entrada a la ciudad, en la Torre 1 del museo. En este sentido, se aprovechó de las condiciones y circunstancias ya que tenía el control total a estas dependencias y procedió a forcejear las puertas de la segunda planta del museo para ingresar y sustraerse bienes municipales. Además que se sustrajo un cuadro del artista Raúl Flores, valorado en $150, y también como bienes municipales se sustrajo una impresora marca Epson y un VHS marca Sony. A continuación voy a hablar de la tipicidad. En ese sentido se adecua al tipo penal robo establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de una cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionado con la pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En ese sentido hay que establecer lo que dice el inciso 2, ya que establece que cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. A continuación, mi compañero. Listo. Dentro de lo que es la antijuricidad y culpabilidad, pues se considera que es pertinente el imponer un juicio de reproche declarando en sí la culpabilidad del señor Walter Ventimilla Bastidas, porque en sí se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable, y que en sí bajo el principio de buena fe y lealtad procesal ante los acuerdos probatorios que arriba en sí la defensa del acusado con la defensa de la víctima, se pudo probar de forma irrefutable lo que es la materialidad de la infracción. Esto es la persistencia de la titularidad de los bienes que fueron sustraídos en la noche del 13 de julio del año 2016, en donde el autor y responsable del delito del robo es, como he mencionado, el Walter Ventimilla Bastidas. Em, Dentro de esto, pues, se tipifica dentro del inciso primero del artículo 189 del COIP, y en sí consiste dentro de lo que es el cuadro de pintura, la propiedad del señor Raúl Alejandro Flores González, valorado en $150, una impresora Epson y un VHS de propiedad del municipio, cuyo avalúo consta en los documentos que han sido ingresados como prueba documental y que pues corresponde a Fiscalía en forma concreta establecer cuáles son las pruebas que acreditan la responsabilidad penal del acusado. Y en sí, Fiscalía, en la teoría del caso, consideró que el elemento vinculante que incrimina su responsabilidad es sí como el autor del delito, de tal forma que queda en constancia pues que la antijuricidad y la culpabilidad del sujeto en mención dentro del caso. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, doctora. Con respecto a los elementos del tipo penal establecido en los temas de estudio de las infracciones penales, pues sabemos que son todos aquellos elementos que deben verificarse para concluir la tipicidad de la conducta. Estos elementos se determinan en base a exigencias técnicas. En la presente sentencia hemos establecido entre los elementos del tipo penal objetivo acusado por la Fiscalía tenemos el sujeto activo o autor del hecho constitutivo de la infracción. En el caso del delito de robo puede ser cualquier persona. En el sujeto pasivo, asimismo, puede ser cualquier persona que ostente la calidad de dueño o poseedor del bien objeto de la sustracción. El elemento material o verbo rector del tipo penal en el presente caso es sustraer o apoderarse de cosa mueble ajena. El objeto de la acción es persona u objeto sobre la que recayó el resultado de daño o los efectos del acto que evidencia del riesgo o daño para un bien jurídico protegido. Para el caso que nos ocupa constituyen las cosas muebles ajenas. El bien jurídico afectado pues es la propiedad. Con respecto al núcleo, pues el artículo 189 nos indica que es amenazar con violencia que sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después del cometido para procurar impunidad. Con respecto a la pena, pues es la pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y con respecto a la pena con sus elementos constitutivos, cabe señalar que para calificar a un tipo penal lo primero que hay que hacer es establecer si están presentes los elementos constitutivos, que son los que dan de su naturaleza. En el caso de robo, los elementos en el sentido general son tres.
pues que haya violencia o amenazas contra la persona o fuerza en las cosas. Segundo, que exista una sustracción y que sea fraudulenta. Y tercero, que la sustracción fraudulenta tenga por objeto una cosa ajena. Ya que se encuentran acreditados todos los elementos constitutivos de este injusto penal que la Fiscalía ha acusado, pues se determina la responsabilidad que sería por haber quebrantado lo dispuesto en el artículo 189 del inciso segundo de nuestro COI. A continuación, mi compañero. Listo, doctora. Buenas tardes. De acuerdo con la normativa actual y la doctrina aplicable, se puede destacar que el señor Walter Omar Ventimilla Bastidas se le acusa con el delito establecido en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal y con concordancia con el artículo 47 inciso 19, que trata sobre aprovechar su condición de servidora o servidor público para el cometimiento de un delito. Dentro de la doctrina aplicable, podemos relacionar claramente que los jueces toman las decisiones conforme a la doctrina que se le presenta dentro del proceso 11.282-2016-00678. Y por último, como criterio jurídico, podemos manifestar que en nuestra actualidad existen varias antinomias dentro de nuestra legislación. Sin embargo, la función judicial intenta aplicar la normativa que más sea favorable dentro del respectivo caso. Debemos tener en cuenta que como estudiantes de la carrera de Derecho debemos conocer que en la actualidad existen las diferentes etapas, las cuales son la instrucción fiscal, evaluación y preparatoria de juicio, y por último tenemos el juicio, lo cual cabe presentar lo que corresponde a cada etapa. En conclusión, haciendo referencia con el proceso estudiado en este caso, el tribunal por voto de mayoría decidieron en aceptar la suspensión de la pena, por lo que impone las siguientes condiciones, que son la salida del país, reparación a la víctima en plazo de 3 meses una vez que la sentencia se ejecutorie, presentarse una vez al mes antes de la fiscalía a cargo de la investigación y no ser reincidente y no volver a tener nueva instrucción fiscal. Eso es para concluir nuestro trabajo, doctora. Muchas gracias.